Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Es un placer enorme tenerlos por aquí una vez más. Espero que este día los encuentre rebosantes de alegría, de energía positiva y por supuesto, de ganas de descubrir nuevas historias. Hoy como siempre les tengo preparado un vídeo que estoy segura que les va a encantar. Abróchense los cinturones porque la noticia que les traigo hoy es de esas que no dejan a nadie indiferente. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante y a veces enrevesado mundo de las celebridades turcas. Y no se trata de cualquier tema, sino de un encuentro que ha sacudido los cimientos del espectáculo, el reencuentro secreto, la bomba informativa que ha explotado en el universo mediático protagonizado por dos nombres que resuenan con fuerza en nuestros corazones, Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, lo escucharon bien. Un encuentro, una boda, y una chispa de magia que parece haberse reavivado. Prepárense porque vamos a desmenuzar cada detalle, a analizar fotos y vídeos con lupa, a sumergirnos en el lenguaje corporal, a especular con cautela y, sobre todo, a disfrutar de la intriga que rodea este evento. Antes de adentrarnos en esta historia apasionante, permítanme recordarles la importancia de suscribirse al canal. Es completamente gratuito y les asegura que no se perderán ninguno de mis vídeos. Además, activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba contenido nuevo. Y por favor, si disfrutan de este vídeo, no olviden dejar su me gusta. Cada like es un impulso para seguir creando contenido de calidad para ustedes. Su apoyo es invaluable. Ahora sí, manos a la obra. Todos recordamos con cariño a Demet Özdemir y Can Yaman como la pareja que encendió la pantalla en Erkencikus. Sus personajes, Sanem y Can, nos enamoraron, nos hicieron reír, llorar y sobre todo, soñar con un amor tan intenso y apasionado. La química que emanaban era innegable y muchos de nosotros, los fans, ansiábamos que esa magia traspasara la pantalla y se materializara en la vida real. Aunque nunca se confirmó una relación amorosa fuera del set, el interés del público, las especulaciones y los rumores siempre estuvieron presentes. Y ahora, años después de que sus caminos profesionales se separaran y de que cada uno tomara rumbos distintos en sus vidas sentimentales, nos encontramos con esta noticia sorprendente: un encuentro secreto en una boda. ¿Y qué boda?, se preguntarán. La información que ha circulado, proveniente de diversas fuentes, nos indica que se trató de la boda de una figura prominente del mundo del entretenimiento turco. Por respeto a la privacidad de los involucrados, no mencionaremos nombres específicos, pero sí diremos que fue un evento lleno de glamour, de estrellas, de flashes y, por supuesto, de miradas curiosas y expectantes. La noticia de este encuentro secreto llegó a nosotros a través de diversas vías. Las redes sociales, como siempre, fueron el primer punto de encuentro, donde fotos y vídeos comenzaron a circular a la velocidad de la luz. Algunos medios especializados en espectáculos también se hicieron eco de la noticia, proporcionando detalles y análisis. Las imágenes que han trascendido muestran a Demet y Can compartiendo el mismo espacio en la ceremonia. No se observan gestos románticos, ni conversaciones extensas, ni pruebas contundentes de un reencuentro apasionado. Sin embargo, la mera presencia de ambos en el mismo lugar fue suficiente para desatar una ola de rumores, especulaciones y deseos. La pregunta clave que todos nos hacemos es: ¿qué sucedió realmente en esa boda? ¿Fue un encuentro casual, una simple coincidencia? ¿Hubo algo más, una chispa, una conexión que revivió el interés del público? ¿Interactuaron? ¿Cómo se sintieron al verse después de tanto tiempo? ¿Qué pensarán sus círculos sociales y profesionales, que ya han sido testigos de las idas y venidas de sus vidas personales? Ahora analicemos las posibles hipótesis que se han barajado. Hipótesis 1. La coincidencia casual. Esta es la explicación más simple y quizás la más probable. Demet y Can fueron invitados a la boda y coincidieron en el mismo evento. Podrían haber saludado de manera cordial y protocolaria, intercambiando algunas palabras de cortesía y poco más. Es perfectamente plausible considerando que ambos pertenecen al mismo círculo social y profesional, y es habitual que coincidan en eventos de este tipo. Hipótesis 2. Un encuentro con conexión. Esta hipótesis es un poco más jugosa y alimenta las expectativas de muchos fans. Sugiere que aunque no hubo gestos románticos evidentes, sí hubo una interacción más allá del saludo protocolario. Podrían haber conversado brevemente, tal vez recordado viejos tiempos, reído juntos o simplemente intercambiado algunas palabras significativas que despertaron la curiosidad del otro.
Esta hipótesis es la que más alimenta la fantasía de los seguidores, que aún sueñan con verlos juntos, aunque sea por un momento. Hipótesis 3. Un encuentro con proyección futura. Esta es la hipótesis más especulativa, pero también la más emocionante. Implica que el encuentro en la boda podría tener un trasfondo profesional. ¿Podrían estar considerando un proyecto juntos? ¿Una nueva serie, una película, una campaña publicitaria? En el mundo del entretenimiento, donde la magia de la ficción a veces se mezcla con la realidad, todo es posible. Ya hemos visto a muchas parejas de la ficción unirse en nuevos proyectos después de años de distancia. La nostalgia, el éxito pasado y la demanda del público son factores que pueden influir en estas decisiones. Análisis de las pruebas disponibles. Las fotos y vídeos que han circulado por Internet son nuestra principal fuente de información, pero también son fragmentadas y pueden ser engañosas. Es importante analizar cada detalle con cautela, sin dejarnos llevar por la emoción o las expectativas. Presencia en el mismo espacio. La evidencia más sólida es que Demet y Can estuvieron en la misma boda. Esto es innegable. Las fotos y vídeos los muestran en el mismo lugar, compartiendo el mismo ambiente, lo que sugiere que al menos coincidieron en el evento. Lenguaje corporal. El análisis del lenguaje corporal es crucial para tratar de descifrar la dinámica entre ellos. ¿Cómo se comportaron? ¿Parecían incómodos, tensos o distantes? Es difícil sacar conclusiones definitivas, ya que las imágenes son fragmentadas. Sin embargo, lo que se observa no parece indicar incomodidad ni tensión. Ambos parecen relajados y disfrutando del evento, lo cual es un indicio, aunque no concluyente. La falta de contacto físico podría deberse a la presencia de cámaras y a la prudencia que requiere un evento de este tipo. Expresiones faciales. ¿Qué revelan sus rostros? Las fotos y vídeos no permiten un análisis exhaustivo de sus expresiones faciales. Sin embargo, se observa que ambos mantienen una actitud neutral, sin mostrar sorpresa, disgusto o interés particular. Podría tratarse de una actitud deliberada, para evitar alimentar rumores y especulaciones. El entorno. La boda fue un evento de alto perfil, con la presencia de otras celebridades y con una gran cobertura mediática. Esto implica que Demet y Can eran conscientes de la atención que estaban recibiendo y de las expectativas del público. Probablemente ambos actuaron con prudencia, tratando de mantener una actitud discreta y reservada. Esto dificulta la interpretación de sus gestos y expresiones. Testimonios. Hasta el momento, no hay testimonios directos de testigos presenciales que confirmen o desmientan la naturaleza del encuentro. Es probable que los invitados al evento hayan respetado la privacidad de Demet y Can, evitando dar declaraciones públicas. Conclusión, emoticono besos. ¿Qué podemos concluir de todo esto? La verdad es que no podemos afirmar nada con certeza absoluta. El encuentro existió, eso es un hecho. Pero la naturaleza de ese encuentro, si fue casual, cordial, o algo más, sigue siendo un misterio. No hay pruebas concluyentes que confirmen una relación romántica, una conversación extensa o un proyecto profesional en ciernes. Lo que sí podemos decir es que este reencuentro ha generado un gran revuelo y ha reavivado el interés del público en Demet y Can. Sus nombres han vuelto a ser tendencia en redes sociales, y muchos fans están soñando con un futuro juntos, ya sea en la vida real o en la ficción. La simple posibilidad de que se reúnan, de que revivan la magia que compartieron en Nerkencicus, es suficiente para despertar la ilusión y la esperanza. Este tipo de eventos, estas bombas informativas, son el pan de cada día en el mundo del espectáculo. Nos mantienen expectantes, nos hacen fantasear y nos recuerdan el poder de las historias, del romance y de la química entre dos personas. Son un recordatorio de que a veces la ficción puede acercarse a la realidad, y de que la magia del amor y del encuentro siempre está presente, esperando su momento. Consideraciones adicionales. Es importante recordar que las celebridades son seres humanos como nosotros, con sus propias vidas, sus sentimientos y sus experiencias. El escrutinio público, la constante atención de los medios y las expectativas de los fans pueden ser abrumadores. Por lo tanto, es fundamental abordar esta situación con respeto y cautela, evitando juicios apresurados y respetando la privacidad de Demet y Can.
El hecho de que se hayan encontrado en una boda no implica necesariamente una reconciliación romántica, un nuevo proyecto profesional o cualquier otro tipo de compromiso. Podría ser simplemente una coincidencia, un encuentro casual, o una simple cortesía entre dos personas que compartieron un momento importante en sus vidas. *** El impacto en la carrera de ambos ***. Independientemente de la naturaleza del encuentro, es innegable que ha generado un impacto en la carrera de Demet y Can. Sus nombres han vuelto a la palestra mediática, y la atención del público se ha renovado. Esto podría tener consecuencias positivas para ambos. Mayor visibilidad El reencuentro ha generado un interés renovado en sus proyectos actuales y futuros. Los productores y directores podrían estar más interesados en trabajar con ellos, y las marcas comerciales podrían considerar que son más atractivos para sus campañas publicitarias. Mayor interés en sus trabajos anteriores El éxito de Erkenci-Kus ha resurgido, y muchos fans han vuelto a ver la serie o han comenzado a verla por primera vez. Esto genera ingresos para las plataformas de streaming y aumenta la popularidad de los actores. Nuevas oportunidades El reencuentro podría abrir nuevas puertas para ambos, tanto a nivel profesional como personal. Podrían ser invitados a eventos, participar en programas de televisión o colaborar en proyectos conjuntos. El papel de los fans Los fans juegan un papel fundamental en el mundo del espectáculo. Son ellos quienes impulsan el éxito de los actores, quienes compran sus productos y quienes mantienen viva la llama de la ilusión. Es importante que los fans sean respetuosos con la vida privada de sus ídolos y que eviten crear falsas expectativas. La especulación es parte del juego, pero es crucial que se mantenga dentro de límites razonables. El futuro ¿Qué deparará el futuro para Demet y Can? Es imposible saberlo con certeza. Lo único que podemos hacer es esperar y ver qué sucede. Tal vez nunca sepamos la verdad sobre el encuentro en la boda. O quizás el tiempo revele nuevos detalles, nuevas pistas que nos permitan entender mejor lo que pasó. Lo que sí es seguro es que este reencuentro ha generado un gran interés y ha reavivado el interés del público en ambos actores. Ya sea que vuelvan a trabajar juntos, que encuentren el amor en otras personas o que sigan adelante con sus vidas por separado, lo importante es que ambos sean felices y que continúen cosechando éxitos en sus carreras profesionales. Conclusión final En resumen, hemos hablado del encuentro secreto entre Demet Özdemir y Can Yaman en una boda. Hemos analizado las posibles hipótesis, las pruebas disponibles y hemos especulado sobre lo que pudo haber pasado. No tenemos respuestas definitivas, pero sí tenemos un tema fascinante que nos ha mantenido entretenidos y hablando. Quiero agradecerles nuevamente por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante y entretenido. Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios. ¿Qué piensan ustedes sobre este encuentro? ¿Creen que hubo algo más entre Demet y Can? ¿Les gustaría verlos juntos en un nuevo proyecto? Déjenme sus comentarios. Y antes de despedirme quiero recordarles una vez más que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares, y por supuesto, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que yo pueda seguir creando contenido para ustedes. Muchas gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Y recuerden, la magia del espectáculo siempre está presente.